Alejandro Toledo. ¿Qué pasa con su proceso de extradición? Pensábamos que ya estaba todo listo para que sea el nuevo inquilino en la de Heroes junto a Pedro Castillo y Alberto Fujimori, pero los recursos dilatorios de su defensa legal han permitido que gane tiempo, que gane unas semanas más para entender este tema. Y estamos con el excongresista Omar Chejade, que además ha sido jefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría ad hoc para el caso Fujimori, un proceso también importante e histórico en nuestro país. Omar, ¿cómo estás? Gracias, Buenas noches. Tocayo, por la invitación. Mira, en ese caso de Fujimori, como siempre lo he dicho, demoró cerca de 2 años y nada más. Comenzó en noviembre del 2005, terminó en septiembre del 2007, 1 año y 10 meses, menos de 2 años. Y la Corte de Chile fue muy garantista. La Corte Suprema de Chile fue muy garantista. Hubo la doble instancia. En la primera instancia demoró casi 1 año y medio y en la última instancia 3 o 4 meses. Pero ya, digamos, las Cortes y la justicia norteamericana pasa de un hipergarantismo en favor del investigado, del procesado o del extraditable, a una situación de abuso de recursos dilatorios por parte del extraditable Toledo, ¿no? Porque estamos hablando, Omar, si la memoria no me falla, Toledo sale de nuestro país en enero del 17. Exacto. Han pasado 6 años y 3 meses. Pero por una demora, pienso yo, es una opinión personal del Estado peruano, recién los cuadernillos de extradición, en vez de enviarse a mediados del año 17, porque si lo detienen en enero del 17 o se fuga en enero del 17, primero se va a Israel, mucha gente no lo sabe, de Israel lo expulsan. Prácticamente le dicen, te vas porque acá no queremos gente que tenga comprometida con delitos de corrupción. Y se va a los Estados Unidos, donde el Perú sí tiene, a diferencia que con Israel, Perú sí tiene un tratado bilateral de extradición, justamente firmado por Toledo y el Congreso de esa época, 2001. A comienzos del gobierno de Toledo, el Perú firma un tratado bilateral de extradición con los Estados Unidos. ¿En el marco del Tratado de Libre Comercio o no? No. Son cosas muy distintas. Entonces, el 2001, comenzando el gobierno de Toledo, se firma ese tratado bilateral de extradición Perú-Estados Unidos y él se fuga en enero del 2017, porque la noticia criminis sale en enero del 17, pero es a través de una colaboración eficaz del señor Barata, que lo declara en noviembre del 2016, o sea, 2 meses antes. Pero él ya estaba siendo, si la memoria no me falla, ya estaba siendo, claro, investigado por el caso de Coteva, pero él en realidad no se fuga. Él sale del país, entiendo, sin ninguna orden de detención. Porque sabía de la noticia crímenes que iba a salir. Claro. ¿Por qué? El caso de Coteva fue el 2013. Yo creo que el caso de Coteva es consecuencia de Interoceánica, Coima, Cohecho. Está conectado. Está conectado, correcto, pero nadie sabía de la Interoceánica. Exacto. Y el 2013 no había reventado el escándalo Odebrecht en el mundo. ¿Sí? Entonces, él dijo que no, que fue Maiman, ganó tiempo con las espaldas financieras de Maiman, que luego lo delata años después con su enfermedad, antes que fallezca. Pero la noticia criminis se da en enero del 2017 y él sale días antes porque él sabía, le dan un soplo que esa noticia iba a salir en los próximos días y se fuga a mediados de enero del 2017. Pero esa declaración fue dada por Barata en noviembre del 2016 a los fiscales de Brasil y de Perú. Y demora 2 meses en conocerse. Y él se va, como tú dices, no fue una fuga exactamente, en el fondo sí, pero formalmente no, porque él no tenía orden de detención. Y en el caso de Coteva, él ni siquiera tenía impedimento de salida. Así es. Tenía una comparecencia restringida, digamos, que tenía que ir a declarar. Bueno, y fue candidato en medio de eso. Y fue candidato en 2016, claro. Tuvo 3%, es otra cosa. Y en enero del 2017 se va a los Estados Unidos. Cuando sale la noticia crímenes, hay un escándalo en el país. Obviamente se abre una investigación, una etapa de investigación preliminar, luego preparatoria. Se convoca casi a los pocos días una audiencia para formalizar la investigación preparatoria y en el cual los fiscales pedían una prisión preventiva de 36 meses y efectivamente, en su ausencia, pero con sus abogados presentes, el juzgado ordena los 36 meses de prisión contra Alejandro Toledo, cosa que ha sido renovando en el tiempo por su ida a los Estados Unidos. El juez Carguancho, ¿verdad? Carguancho, así es. Le da 36 meses. 36 meses de prisión preventiva. Eso ha sido en febrero más o menos del 2017. Lo que no se entiende, alguna vez te lo dije en tu programa acá, querido Tocayo Omar, es que por qué el Estado peruano demora más de 1 año, 1 año y 3 o 4 meses, 1 año y 4 meses, en solicitar formalmente los cuadernillos de extradición a los Estados Unidos, cuando eso debió demorarse
2 o 3 meses. Es decir, desde que se da la medida ya en el sistema de en justicia febrero peruano, del 2017. le tocaba al Estado peruano solicitar la extradición. Ese año. Y demoró más de un año. Más de un año, porque el pedido de extradición se solicita a mediados del 2018. O sea, demora 1 año y 3 meses. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el Estado peruano no contrata un abogado en ese momento, un estudio de abogados en los Estados Unidos, sino que demora más de 1 año, porque el Ministerio de Justicia de esa época se equivoca en el Perú y dice, no, el Tratado Bilateral de Extradición dice de que el Estado norteamericano te pone un abogado de oficio. Entonces, eso no funciona. Si el Estado interesado, que es el Perú, no tiene interés de contratar o extraditar a una persona, acordemos lo que está el gobierno también de Kuczynski, que había sido premier de Toledo y que tiene que ver mucho con este tema de IRSA, entonces menos Estados Unidos te va a poner un abogado para que acelerar la extradición. En ese momento, 2018, claro, estaba PPK, no había el interés político de la extradición de Alejandro Toledo. Fue una de las causas de la dilación que vemos el día de hoy. Todo el 2017, señor Kuczynski no firma el pedido de extradición a los Estados Unidos. Es más, ni siquiera lo firma él. Porque acuérdate que Kuczynski cae en enero del 2018. Claro. Y el pedido de extradición se hace a mediados del 2018, no tengo la fecha exacta, creo que es mayo, junio ya con del Vizcarra. 18, ya con Vizcarra. Vizcarra es el que firma, luego que el Poder Judicial dice va a la extradición, pasa al Consejo de Ministros y se demora en el Ministerio de Justicia por este tema que te estoy diciendo. Y recién el gobierno, el Consejo de Ministros de Vizcarra y Vizcarra firman el pedido de extradición activo a los Estados Unidos para extraditarlo al presidente Toledo. Y volviendo a la actualidad, Omar, ¿por qué ya, si hay una aprobación de un juez, entendemos, el famoso juez Thomas Hickson en California, está ya la aprobación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es la parte política. Exacto. Así es. ¿Por qué sigue Alejandro Toledo en Estados Unidos? Te lo dije al principio, la justicia norteamericana es hipergarantista, pero creo yo que se han debido mostrar más firmes y creo yo que el estudio de abogados que el Perú ha contratado en los Estados Unidos también ha tenido que reportar. No sé si tú alguna vez has escuchado algún informe del estudio jurídico que ha contratado el Perú en los Estados Unidos. Nunca. Nosotros no sabemos qué cosa opina. Viene acá a opinar los ministros de justicia que han pasado, pero el estudio de abogados que se ha contratado en el 2018, ya hace cerca de 5 años, nunca nos ha emitido un informe en derecho. Creo que hay un error. Creo que ellos se deben apersonar y cuando es un litigio, como decíamos nosotros con Fujimori en Chile, si la parte contraria quiere dilatar, es la parte que está siendo extraditada, está el abogado del Estado peruano para impedir esa dilación y creo que no ha habido. Además, Toledo no está ya detenido, estuvo detenido casi 1 año, la pandemia lo salvó, él el 20 de marzo sale libre, bajo fianza, con un orden de detención domiciliaria con grillete electrónico, que está hasta el día de hoy, pero aún así, el 21 de septiembre del 2021, el juez Hickson dice, va a la extradición, procede la extradición, funda la extradición pedida por el Estado peruano. Ha pasado más de 1 año y medio, mira. Y en ese 1 año y medio, el Estado norteamericano políticamente, o sea, el Consejo de Ministros, para así relatarlo, ya opinó, ya sentenció que va a la extradición y que ellos aprobaban la extradición que había aprobado anteriormente el Poder Judicial de los Estados Unidos, la Corte de California. Dicho esto, cuando Toledo se entera de que ya las dos naturalezas han sido admitidas, la parte jurídica y la parte judicial y la parte política, entonces él empieza a interponer una serie de acciones. Habeas corpus, no solamente ya en California, se va al estado de Washington, a la capital, ¿no es cierto?, a la Corte de Columbia, e interpone una serie de habeas corpus que le son denegados. Y luego se va a la Corte, nuevamente regresa a la Corte de California, y en la Corte de California él apela a la Corte de California. El juez Higginson ya había aprobado esa extradición, apela, va a la Corte de California, la Corte de California le deniega y luego él pide la suspensión de la ejecución de extradición. Y cuando se le vuelve a denegar el 4 de abril, hace pocos días, el viernes, él lo que pide es una moción de emergencia que está en la ley procesal de Los Ángeles de California, perdón. Y le han dado, entiendo, con eso... Y él pide 14 días. No, 14 días y más, porque en 14 días se vuelve a establecer, nos decía la procuradora Silvana Carreón, un nuevo cronograma. Así es. Es decir... Corto. Pero según lo que ha dicho la Corte de Estados Unidos, pero solo para cerrar, Omar, ¿en cuánto tiempo, según tu conocimiento, en cuánto tiempo Alejandro Toledo podría enfrentar ya la justicia peruana? Si los 14 días se comienzan a computar a partir del 5 de abril, estaríamos pensando que el 19 de abril, presentado el recurso,
ya la Corte de los Estados Unidos de California le va a dar un cronograma corto, como han dicho ellos. Yo creo que esto va a ser denegado a fines de abril, pero todavía le quedaría un último pequeño recurso a Toledo, que es lo que hablábamos al comienzo, que es conferenciar con los jueces de todas las cortes de California, que podrían ser 8, 10 o 12 jueces de California. En la que él se presenta, le dan un día para que pueda conferenciar de manera reservada con ellos, con los jueces, y da una especie de alegato de hecho y de derecho, que es una especie de súplica, ¿no? Unas semanas más. Que son probablemente un par de semanas más. O sea que si todo sigue su curso normal, yo creo que en el mes de mayo podría estar viniendo el expresidente Toledo, ¿no? Bueno, vamos a verlo, pero en todo caso ya la extradición parece ser un hecho más allá. Pero hay habido un abuso ¿no? de derecho y de apelaciones por parte del presidente Toledo, y creo yo que esto se hubiera podido evitar si la Corte de California le hubiera ordenado detención. Le he dicho, ya, perfecto, interpongo los recursos que tú quieres, pero en detención. Ahí lo hubiera querido ver, porque ahí no hubiera aguantado una cárcel de los Estados Unidos, hubiera pedido allanarse y venir inmediatamente a la cárcel peruana. Muchísimas gracias, Omar. Gracias, Como Omar. siempre, Omar Chejade, excongresista de la República y justamente la cabeza de la unidad de extradición para el caso Fujimori.